Y con el nuevo curso político en marcha seguimos conociendo hacia dónde se dirigen las iniciativas de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias en este segundo tramo de legislatura. Hoy nos acompaña Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señor Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, también ha arrancado el nuevo curso político y el primer pleno de la Cámara termina con la presentación de 2 recursos de inconstitucionalidad y con el REF como protagonista, una norma reconocida y amparada por la Constitución. Efectivamente, teníamos ese pleno extraordinario el día 3 de septiembre para presentar 2 recursos de inconstitucionalidad ante incumplimientos de la propia Constitución, pero también que están anclados en nuestro Estatuto de Autonomía, la Constitución de los que aquí vivimos en Canarias. Estaba relacionado con el diferencial fiscal que tiene que ser superior a las producciones cinematográficas, en este caso concreto en Canarias, con respecto a las que se producen esas deducciones en el resto de la península y que desgraciadamente se venía incumpliendo desde hacía año y medio. Nueva Canarias presentó enmiendas desde que detectamos esta cuestión hace precisamente año y medio y no había sido posible corregirse. Pero no solo eso, sino que finalmente se consolida a través de un proyecto de ley y evidentemente sin cumplir algunos de los requisitos que precisamente la Constitución y el Estatuto establecen, que es dar cuenta al Parlamento de Canarias y incluso paralizar las votaciones en el Congreso de los Diputados si hubiera un consenso mayoritario, en este caso fue unánime del propio Parlamento de Canarias, instando a ese hecho. Es por eso por lo que se presentaron estos recursos de inconstitucionalidad, con independencia de que afortunadamente la cuestión de fondo ya está en vías de resolución, precisamente a través de un acuerdo entre Nueva Canarias y el Partido Socialista, mediante la enmienda que acabamos de escuchar, pues en las próximas semanas afortunadamente se volverá a recuperar ese diferencial fiscal. No obstante, era necesario que el Parlamento de Canarias, estableciera estos recursos de inconstitucionalidad para que en el futuro no vuelvan a producirse esos descuidos o desprecios, no sé cómo situarlos exactamente, a nuestra norma, a la Constitución, a los derechos, al fuero canario. Bueno, de hecho, además Coalición Canaria ha criticado que el PSOE de Nueva Canarias se haya olvidado precisamente de las Islas Verdes en este asunto. Vamos a ver, es verdad que cuando hablamos de las Islas Verdes en esta cuestión, si aterrizamos de manera específica en el Estatuto de Autonomía, no hace relación a estas Islas Verdes. Eso se introduce con posterioridad en otras normativas distintas a las que estamos hablando, en la que se hace alusión a que cualquier porcentaje que pueda tener de deducción en el resto de islas, en esta se incrementará en un 20%, pero no de manera específica en este caso concreto. No obstante, es una oportunidad también para, si podemos anclar esa cuestión a este ámbito, el de las producciones cinematográficas, se puede hacer, pero es cierto que de manera específica, en este caso sí que no ha habido un incumplimiento concreto porque no está recogido de esa forma en esta casuística concreta, como digo, de las producciones cinematográficas. Bueno, en cualquier caso, con respecto al REF, parece, señor Campos, que aunque cambien los gobiernos, cambien los colores, siempre hay que hacerle entender las singularidades de Canarias. Esto ya es un problema histórico y por eso siempre se han tenido que mantener vigilantes de cara también a los presupuestos que se aprueban precisamente para que se recojan esas particularidades que tiene Canarias que son reconocidas por derecho. Yo creo que esto nosotros lo venimos diciendo obviamente desde hace décadas. Algunos podrían pensar que por cuestión interesada, ¿no? Al ser nacionalistas, pues la importancia de tener diputados que no respondan a los intereses de los partidos estatales, donde los centros de toma de decisión están situados a más de 2.000 kilómetros de aquí. Como digo, algunos podrían pretender o plantear que, bueno, pues era una afirmación interesada. Se demuestra en situaciones como esta la importancia, la necesidad de la vigencia de organizaciones, en este caso como Nueva Canarias. Fuimos los primeros, en aquel momento además los únicos, que detectamos ese problema, ese incumplimiento gravísimo de nuestro régimen económico y fiscal. Presentamos enmiendas ya en junio del año 2019 y a partir de ahí, pues con posterioridad, seguimos presentando enmiendas a lo largo del 2020 a otro decreto ley, en definitiva, y fuimos
y recuerdo, y además de manera personal, me tocó defender en el debate del Estado la nacionalidad canaria en el Parlamento el pasado mes de marzo por Nueva Canarias, y fuimos la única fuerza política que presentamos una propuesta de resolución precisamente para que se cumpliera con el REF y se recuperara el diferencial fiscal. Cierto es que esa propuesta de resolución luego fue apoyada por unanimidad por todos los grupos y a partir de ahí ha sido así el camino conjunto en el Parlamento. Pero es una constante, desgraciadamente, es difícil que terminen de entender de una vez por todas aquellos que viven a más de 2.000 kilómetros que nuestra realidad es distinta, pero al margen de nuestra realidad, que tenemos unos derechos que hay que cumplirlos, que tenemos unas leyes que blindan algunas de nuestras singularidades, que hay que cumplirlas y por lo tanto, al menos desde Nueva Canarias tenemos claro la exigencia de ese cumplimiento de manera constante y no nos toca otra cuestión que seguir recordando día a día aquí y allá que Canarias, los derechos de esta tierra se tienen que mantener y se tienen que cumplir. Bueno, el caso es que llegamos al Ecuador de esta legislatura, señor Campos. Nueva Canarias es uno de esos partidos que sustenta al Gobierno. ¿Qué iniciativas quedan por delante precisamente para ir cumpliendo con ese programa de Gobierno que se plantearon al comienzo de esta legislatura, en ese famoso Pacto de las Flores? Aún quedan muchas. No olvidemos que esta ha sido probablemente la legislatura más atípica y extraordinaria en todo este periplo democrático en los últimos 40 años, sin lugar a dudas. El COVID lo ha condicionado absolutamente todo, se ha volcado energía, tiempo, esfuerzo, nos ha presentado una realidad, un mundo distinto, absolutamente distinto a aquel en el que firmábamos ese Pacto de las Flores en mayo de 2019. ¿Quién nos iba a hablar de confinamiento, de la paralización del mundo? Porque no solamente es Canarias y evidentemente eso nos afecta sobre todo en un territorio donde el turismo tanto tiene que decir, ¿no? en nuestro día a día. Pero no significa que no se hayan hecho muchas cosas ya, que se haya actuado yo creo que con muchísima diligencia precisamente ante este hecho absolutamente extraordinario, pero quedan bastantes por hacer. En este periodo de sesiones que va desde septiembre a diciembre, al menos desde Nueva Canarias, por supuesto seguir centrado en el tema fundamental en este instante, porque no ha acabado la lucha contra el COVID, el virus sigue estando ahí y sus consecuencias sociales y económicas y por tanto eso va a seguir siendo un elemento fundamental. Luego hay algunas leyes que son prioritarias para nosotros y que en este periodo de sesiones queremos, si no que se aprueben definitivamente, sí que ya entren en el Parlamento. Hablo de la Ley de Renta de Ciudadanía, la herramienta que además está también en nuestro Estatuto de Autonomía, que puede dotarnos, digamos, de claves fundamentales para combatir la pobreza, para ayudar a las personas más vulnerables en nuestra tierra. También hablamos, en este caso, de por fin, porque también está en el Estatuto de Autonomía, que Canarias cuente por primera vez en su historia con una ley electoral. En noviembre se vencería el mandato estatutario y tenemos que trabajar desde ya para que podamos cumplir en esa fecha o muy próximo a esa fecha. Y también, importantísimo, la ley de cambio climático. Es probablemente ahí donde más nos jugamos, pero no solo Canarias, el planeta entero. El cambio climático es el reto más importante al que el planeta Tierra se va a tener que enfrentar en las próximas décadas. Nos jugamos el futuro como especie y los territorios, además insulares, con una especial gravedad y, por tanto, esa ley creo que es absolutamente fundamental. Luego hay otras muchas cuestiones que son importantes, la defensa del REF durante todo este periodo, exigir el cumplimiento de algunas sentencias también, como la de carretera, que son esenciales, por supuesto. La ley más importante, más trascendente año a año que se aprueba en el Parlamento, que es la ley de presupuesto, que es la que determina los recursos, la orientación de las políticas. Por tanto, nos queda un trabajo por delante importante y una cuestión también para nosotros esencial, y es el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el despliegue de ese estatuto, por fin el que se vayan, digamos, cediendo las competencias y vamos a hacer una labor intensiva de exigencia en ese sentido. Y luego no podemos olvidarnos, obviamente, de un fenómeno que es, bueno, Canarias lo ha vivido durante muchísimas décadas, en algunas ocasiones emigrando y ahora pues recibiendo población migrante a nuestro territorio, como es el fenómeno migratorio, y obviamente pues también va a ocupar una parte importante de nuestra atención, la del Parlamento, pero de manera muy específica de Nueva Canarias. Bueno, pero si hay una noticia que nos ha impactado precisamente en estas últimas jornadas, señor Campos, tiene que ver con ese informe de la Diputación del Común sobre el estado de algunas residencias de mayores, un documento que el Parlamento tiene en su poder desde el año 2020 y al que parece no se le ha prestado atención. Sí, en primer lugar, a mí me gustaría aclarar algo. Usted creo que lo ha manifestado de manera correcta, no lo he escuchado así en todos los medios de comunicación, y es la situación
digamos, de incumplimiento, en algún caso lamentable, de algunas residencias en Canarias. Pero esa no es la realidad de las residencias que hay en nuestra tierra. Son más de 215 residencias, entre las, digamos, las que acogen a nuestros mayores o a personas con discapacidad. Esto fue una muestra en 30 de ellas y en 12 se detectaron algunas irregularidades, una de tipo contractual, otras pues de tipo de infraestructura, y en algunas pues esos aspectos que son, digamos, pues más escandalosos, ¿no? De suciedad y de presencia pues de algunas plagas que evidentemente son absolutamente repudiables. Con independencia de eso, pero quería dejarlo claro porque no podemos trasladar esa imagen del conjunto de las residencias públicas o privadas, de los profesionales que allí trabajan y sobre todo por tranquilidad de los propios usuarios, nuestros mayores y de sus familias. A partir de ahí, que no sean todas, o 15, o que solamente hubiera una, obviamente esto es de una gravedad importantísima. A nosotros nos consta, hablando con la Consejería, este es un informe que hace alusión al año 2019, desde el inicio hasta aproximadamente finales del año 2019, que la mayoría de esas cuestiones están absolutamente corregidas en materia de infraestructura. Nos decía la Consejería que se han dado incluso subvenciones, exigido corregir cuestiones y donde no se podía o se requerían recursos se han dado subvenciones para esta materia. Se ha trabajado también, por supuesto, en corregir esas deficiencias desde el punto de vista más de salud pública, y luego una cuestión esencial para nosotros que es clave y que pone en evidencia que estas cosas aparezcan, y es el hecho de la falta de fiscalización, de la falta de control, de la falta de inspección. Canarias contaba a principio de esta legislatura solo con 2 inspectores para esas más de 200 residencias, algo absolutamente imposible para fiscalizar que funcionen bien, que todo esté en regla. Se ha duplicado en este periodo y ahora pues se van a incorporar precisamente en estos días aproximadamente media docena más de inspectores adicionales, con lo cual estaremos ya por encima de los 10 en pocas fechas. Sigue siendo insuficiente para atender de manera adecuada, porque es la manera de poder vigilar de manera constante, de poder atender pues, y visitar todos estos centros y exigir que se cumpla la normativa, y en caso de que alguien la incumpla, como en algunos de los aspectos que hemos visto en ese informe, por supuesto abrir los expedientes necesarios y, si fuera imprescindible, incluso proceder al cierre de los mismos. Pues Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, gracias como siempre por estar aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, buenos días.